ustedes, por favor, para que puedan darle ahí autorización. Y bueno, pues antes de empezar, me gustaría agradecerle al doctor Samuel Gutiérrez, que fue el enlace para que nos presentara con el doctor Juan Pablo Gutiérrez, y también agradecerle al doctor Juan Pablo el proporcionarnos este tiempo para hablar de un tema muy interesante. Antes de iniciar, me gustaría comentarles un poco de lo mucho que es el doctor Juan Pablo, y les puedo decir que él es profesor e investigador en el ámbito de evaluación de políticas en el Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la Facultad de Medicina de aquí de la UNAM. Es investigador nivel 3, SNIP 3, miembro de la Academia Nacional de Medicina aquí de México y de la Academia Mexicana en Ciencias. Es integrante del Comité Asesor de Evaluación de la Alianza Global de Vacunación Gavi, integrante del Comité, Gavi, del Grupo de Trabajo en Monitoreo, Evaluación e Investigación en Enfermedades Desatendidas de la OMS, del Comité Asesor de la Red Global de Monitoreo y Evaluación en Salud, del Comité Técnico de Expertos de Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afro-Mexicanas. Él está formado como nutriólogo por la UAM Xochimilco, es economista de la salud por el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, y doctor en Salud y Políticas Públicas por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Sus principales áreas de investigación son la evaluación integral de programas y políticas sociales en salud. Ha realizado evaluaciones de diferentes políticas y programas en México, Guatemala, Honduras, Ecuador, República Dominicana e India, incluyendo estimaciones de impacto. Asimismo, ha sido responsable de diversas encuestas poblacionales en hogares y establecimientos en México y otros países, incluyendo la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 y encuestas de evaluación Oportunidades Prospera, autor de más de 70 artículos en revistas arbitradas y diversos capítulos de libros. Estamos resumiendo un poquito de ese gran currículum del doctor. Bienvenido, doctor. Gracias por aceptar esta participación y pues finalmente hablarnos de esta parte de las encuestas, instrumentos, técnicas de recolección de datos, herramientas, que al final de cuentas sí puedes recoger datos, pero después, ¿qué hacemos con esos datos? ¿No? También es importante. Sin más preámbulo, pues le doy la palabra y pues bienvenido a esta su casa del DICIM. Buenos días. Hola, buen día. Muchísimas gracias. No, un gusto estar con ustedes hoy para platicar sobre las encuestas. Vamos a hablar en los próximos minutos. La idea es comentar acerca de, bueno, en general, qué son las encuestas, aunque estoy seguro que todos ustedes saben, ¿no?, qué son. Pero quiero señalar algunos puntos que las caracterizan, ¿no?, en términos como técnica de investigación. Y probablemente durante la conversación, ¿no?, también revisar. Y yo creo que de pronto escuchamos mucho de encuestas, ¿no? Y sobre todo en este momento, ¿no?, en este tipo de momentos en el país, cuando vienen, por ejemplo, los procesos políticos, ¿no?, todo el tiempo nos están hablando de lo que dicen las encuestas. Y pues, ciertamente, perdón, es que me apareció un mensaje aquí raro. Ciertamente, una de las inquietudes que suelen surgir es cuando pues nos dicen que las encuestas, por ejemplo, reflejan opiniones o reflejan resultados que parecen contradictorios, ¿no? Que entonces la encuesta A dice algo que se contradice con lo que dice la encuesta B, ¿no? O de pronto encontramos resultados, ¿no?, de alguna que le llaman sondeo, que hicieron sobre los contactos de las personas, no sé, en las redes sociales, ¿no?, antes Twitter, ahora X, ¿no?, o alguna de estas plataformas.
y que pues ciertamente tienden a reflejar un resultado que no necesariamente es consistente con lo que quien lo está mirando opina, ¿no? O con lo que otros sondeos reflejan como resultado, ¿no? O digo, para ser más concreto, lo que quiero decir es de pronto, no sé, o sea, si dependiendo de la preferencia, ¿no?, política de cada quien, por ejemplo, podemos mirar un sondeo que ponen en Twitter donde dicen que la candidata de un partido, ¿no?, de Morena lleva una ventaja de 3-1 sobre la candidata del frente del otro lado, ¿no? Pero también de pronto alguien pone un sondeo donde no es así, donde los resultados están más cercanos, ¿no? Entonces, ¿qué ha generado esto, no? Dicho de forma más general, ¿no? Por lo que en muchas ocasiones nos genera es que empezamos a desconfiar de las encuestas, ¿no? Y entonces pensamos que las encuestas son fácilmente manipulables, ¿no? O que en realidad pues nos dan el resultado que queremos, ¿no? Y pues ciertamente no es imposible que esto pase, ¿no? O sea, como cualquier otro tipo de herramienta, ¿no? Pues son susceptibles de hacerlas de forma incorrecta y nos llevan a un resultado que puede, pues simplemente reflejar lo que queremos que diga, ¿no? O sea, encontramos la respuesta que estamos buscando. Pero, como digo, o sea, puede pasar con cualquier herramienta, ¿no? El asunto es, pues, justo la pregunta que se planteaba para el título de esta conversación, ¿no? O sea, si son fuentes confiables de información. Lo que quiero hablar en los próximos minutos, ¿no? Y lo que me gustaría que al final de la conversación nos quedara como, o el mensaje que me gustaría transmitir, ¿no? Es que, pues, hechas de forma correcta, es decir, siguiendo la metodología apropiada, pues ciertamente las encuestas proporcionan información valiosa, nos permiten conocer en lo general las características e incluso las opiniones del grupo que nos interesa, sobre el cual estamos realizando la encuesta. Entonces, parte importante de cuando leemos, cuando miramos una encuesta, pues es entender cómo se hizo, ¿no? Para poder, pues, argumentar si tiene o no tiene este seguimiento metodológico apropiado, ¿no? Entonces, digamos que la respuesta corta en este momento sobre lo que el ejemplo que les hacía hace un momento, pues es que ciertamente si hacemos un sondeo utilizando redes sociales, con muy alta probabilidad quienes contestan son personas que de alguna forma se identifican con nuestras propias opiniones, ¿no? Y entonces vamos a encontrar una respuesta que se parece a lo que nosotros pensamos, ¿no? Pero el tema es que justamente tenemos un grupo de gentes contestando nuestro sondeo que no refleja a la población que nos interesa, ¿no? Entonces, si hablamos de, no, digo, el último comentario que hago sobre encuestas políticas, porque vamos a hablar más en el ámbito de encuestas para salud o temas sociales, ¿no? Si nos interesa conocer la opinión sobre que tienen las personas sobre el siguiente proceso político, pues entonces lo que queremos es tener una muestra que represente al conjunto de personas que van a llegar a las urnas a emitir su voto en junio, ¿no? Y es donde pues se pueden volver más complicadas las encuestas, ¿no? ¿Cómo identificamos ese grupo de personas? Entonces, Um, y eso, digo, llevándolo a otros ámbitos, ¿no? O sea, si pensamos que nos interesa conocer el estado de salud de la población en México, en alguna característica en particular, pues tenemos que tener la capacidad, ¿no?, de obtener una muestra que refleje la diversidad de personas que viven en el país, ¿no? Entonces, ese es como uno de los temas centrales cuando hablamos de encuestas, ¿no? De la muestra de la que estamos hablando. Entonces, ¿de qué se trata, no? ¿De qué vamos a platicar en estos minutos, no? Hablar de forma muy general de
qué son las encuestas como un método de investigación, a mencionar estos elementos centrales en el diseño de las encuestas y algo también sobre los diseños complejos, ¿no? Y esto de los diseños complejos, como vamos a comentar en un momento, pues tiene que ver con que si yo lo que quiero otra vez es, por ejemplo, conocer alguna característica de salud de la población en México, am, de pronto se vuelve complicado, ¿no? Pensar en obtener una muestra aleatoria simple de la población en el país, porque términos logísticos y de procedimientos, ¿no? O sea, sería muy difícil pensar que entrevisto a el individuo que vive en tal colonia y de ahí me muevo hasta otra localidad diferente, ¿no? Entonces, en lo general tendemos a hacer, cuando se trata de muestras poblacionales, ¿no? Tendemos a usar diseños complejos, ¿no? Vamos a mencionar un poco de cuáles son estos, ¿no? Pero solemos seleccionar conglomerados, ¿no? Es decir, buscamos a las personas que viven en una cierta zona, ¿no? Entonces seleccionamos lo que le llaman en México las áreas geoestadísticas básicas, ¿no? Que esa es la forma como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, divide al país para, para los censos, ¿no? Y para las encuestas que realizan ellos. Entonces esto se vuelve como la primera unidad de selección, ¿no? Entonces esto es lo que se llama una muestra con un diseño complejo, porque estamos seleccionando primero este conglomerado y dentro del conglomerado vamos a después seleccionar individuos. Y esto hay que reflejarlo, ¿no? En la forma como hacemos el análisis. Y ahorita voy a entrar un poquito más de detalle en eso. Entonces, de forma general, bueno, ¿qué es una encuesta? Pues es una técnica de investigación cuantitativa. Estamos obteniendo datos a partir de una muestra, ¿no? Donde estamos utilizando instrumentos que deben ser instrumentos estandarizados. Ciertamente en las encuestas podemos obtener datos de características o de corte cualitativo, ¿no? Que si hacemos preguntas abiertas, ¿no? Bueno, podríamos obtener respuestas que requieren algún tipo de interpretación o análisis cualitativo, ¿no? Pero no es una herramienta, no es una técnica cualitativa per se, ¿no? Es más bien, se puede utilizar para obtener datos que pudieran analizarse de forma cualitativa. En lo general, lo que estamos buscando son, o lo que se enfoca es en una medición cuantitativa, no únicamente utilizando cuestionarios, ¿no? No son solamente conjunto de reactivos que obtenemos información sobre características particulares de las personas, pero también podemos hacer otros procedimientos de medición, ¿no? Son, cuando hablemos un poco más sobre las encuestas nacionales de salud y nutrición que se hacen en México, ¿no? Pues, por ejemplo, se utilizan mediciones antropométricas, ¿no? Nuestro conocimiento sobre la magnitud del problema de sobrepeso y obesidad en México, bueno, lo hemos obtenido a través de la medición de peso y talla en las encuestas, ¿no? ¿Qué requiere esto? Pues igual, hacer procedimientos estandarizados de medición, ¿no? Que nos permitan tener confiabilidad en estos datos. Se hacen también pruebas cognitivas, test psicométricos, ¿no? O sea, se pueden realizar como parte de las encuestas, siempre que contemos con un instrumento estandarizado, ¿no? Entonces, es posible en la mayoría de estos poderlos realizar en este tipo de técnica, ¿no? Con las encuestas, quiero decir, ¿no? Podemos hacer encuestas descriptivas, que es más o menos de lo que se tratan usualmente las encuestas nacionales de salud y nutrición, ¿no? Que nos permiten entonces caracterizar a la población en un conjunto de variables de interés sobre el estado de salud y nutrición. También hay encuestas que se hacen con fines analíticos, ¿no? En particular podríamos resaltar las encuestas que se hacen para evaluar intervenciones, ¿no? Que entonces nos permiten, dando seguimiento a un grupo de población, a una muestra en el tiempo, bueno, podemos saber los resultados de una intervención. Pero algo que es muy importante resaltar, ¿no? Que cuando hablamos de encuesta como técnica de investigación,
necesariamente estamos hablando de una encuesta que tiene una muestra probabilística y que esta muestra probabilística entonces busca ser representativa de un conjunto definido, ¿no? de individuos. Podríamos incluso caracterizarlo como una muestra no de personas, pero de establecimientos, por ejemplo, ¿no? Pero entonces tenemos definido ese conjunto, ¿no? Lo que llamaríamos el universo de selección, lo podemos caracterizar y entonces nuestra muestra probabilística en lo general busca ser representativa, ¿no? de este universo de selección. Y esto es lo que distingue, ¿no? El tipo de sondeos que mencionaba hace un rato, ¿no? de lo que es una encuesta, ¿no? Un sondeo en el cual no tenemos caracterizado al universo, ¿no? Donde no estamos haciendo una selección probabilística, ¿no? Que implica que entonces, vamos a mencionar en un momento, ¿no? Algunos de los sesgos importantes, ¿no? Pero algo de lo que implica es que hay elementos de la población que nos interesa que no tienen una probabilidad de selección positiva, es decir, nunca van a estar incluidos en la muestra que contesta, ¿no? Si eso ocurre, entonces estamos sesgando la muestra, ¿no? En el extremo, como decía, cuando hacemos sondeos en redes, pues quienes van a contestar ese sondeo son las personas que en las cuales somos nuestros contactos, ¿no? Y entonces es gente que tiene características similares a las nuestras. Entonces estamos dejando fuera a todas las personas que piensan distinto a nosotros, ¿no? Entonces eso obviamente implica que estamos sesgando la muestra, ¿no? Pero entonces, muy importante, ¿no? Esto es el criterio o digamos la característica central a tener siempre presente, ¿no? Para que podamos decir que algo es una encuesta, requiere haber partido de una muestra probabilística que busca ser representativa de un cierto universo, ¿no? Y que además hay que tener bien definido cuál es ese universo. ¿Qué elementos tiene una encuesta? Bueno, partimos entonces de la población, ¿no? O sea, la población a la cual queremos entonces caracterizar, ¿no? Entonces decimos que generamos, ¿no? Entonces a partir de un proceso de muestreo, generamos una muestra, ¿no? Que, como decía, busca representar a esta población. Una vez que tenemos esta muestra, bueno, vamos a hacer la medición. Entonces vamos y levantamos la encuesta, ¿no? Entonces lo que dice, salimos a campo. Entonces recolectamos los datos, ¿no? de esta población utilizando, entonces necesitamos igual instrumentos estandarizados porque queremos saber que cuando a alguien le medimos el peso y la talla, por ejemplo, a cada persona, ¿no? que le medimos peso y talla lo hacemos de la misma forma, ¿no? Y entonces podemos comparar, ¿no? Podemos decir que si alguien tiene un índice de masa corporal mayor que tanto, ¿no? Ese es el resultado que da habiendo medido a todas las personas de forma igual, ¿no? Si a unas personas, ¿no? Digo, por hacerlo como muy puntual esto, ¿no? Si a algunas personas las medimos con una báscula, ¿no? Que tiene un nivel de precisión de 100 gramos y a otras personas las medimos con una báscula que tiene un nivel de precisión de 10 gramos, ¿no? Pues puede haber diferencias importantes, ¿no? O sea, puede ser que en el caso de los adultos no nos preocupe la diferencia entre 10 gramos y 100 gramos, ¿no? Pero cuando estamos midiendo, estamos pesando a menores, a niñas, niños, no sé, para ver también cuestiones de desnutrición, ¿no? Pues 100 gramos pueden hacer una diferencia importante, ¿no? Entonces necesitamos asegurar la precisión en nuestra medición y hacerlo de forma estandarizada, hacerlo de forma similar en todos los casos. Una vez que tenemos esta medición, entonces lo que queremos hacer es hacer estimaciones e inferencias que apliquen a la población en general, ¿no? Entonces, por eso es central el tema de la muestra. Necesitamos asegurar que esa muestra, ¿no? realmente caracteriza a la población. La población, bueno, si pensamos en una encuesta como la ENSANU, diríamos, entonces decía, hay que definirla muy bien, ¿no? Entonces decimos, son los habitantes de las viviendas particulares habitadas, ¿no? La muestra, entonces, son elementos de la población que se seleccionaron con probabilidad conocida, es decir, sabemos qué probabilidad de ser seleccionado tenía cada persona que forma parte de la población.
Puede ser que en una encuesta en particular nos interesa conocer las características, ¿no? Digo, es el tipo de encuestas que se han hecho, ¿no? De las personas que son beneficiarias de un programa, ¿no? Entonces, nuestra población se definiría por las personas que forman parte de ese programa, ¿no? Y lo podemos hacer más complicado, ¿no? O sea, hay encuestas que se han hecho para conocer, ¿no? Los comportamientos, ¿no? En poblaciones que tienen eh, eh, mayor riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual, ¿no? Entonces, imagínate que lo que queremos es conocer las características de la población específica definida por hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Y entonces se vuelve un nivel de complejidad mayor, ¿no? Porque podemos enunciar a qué tipo de población nos estamos refiriendo, ¿no? Pero definir el tamaño de esa población y dónde podemos identificar esta población, bueno, pues, tiene un nivel de complejidad mayor. Pero es central, ¿no? Entonces, poder enunciar y definir a la población, porque de otra forma, ¿no? No sabemos si los elementos de la población tienen probabilidades conocidas de selección, ¿no? Una muestra representativa, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, son una muestra que termina, entonces, reflejando características similares a la de la población total, ¿no? Y esto viene, ¿no? Pues lo que sabemos de cuestiones de probabilidad, ¿no? O sea, si yo selecciono aleatoriamente a un conjunto de individuos de la población, si este conjunto de individuos es de un tamaño razonable, ¿no? Podemos caracterizar razonable en el sentido digo, no es que tiene un número definido de observaciones, ¿no? Pero, digamos, suficientemente grande, ¿no? Podemos pensar que entonces las características de esta muestra van a ser suficientemente similares a las características de la población total, ¿no? Si no lo hacemos de forma probabilística, pues ya no tenemos ninguna certidumbre o confianza de que esta muestra refleje las características de la población de la cual la obtuvimos, ¿no? Ah, y esto es, como decía hace un instante, ¿no? Particularmente importante porque si lo que queremos hacer son inferencias para la población a partir de la muestra, pues necesitamos que la muestra sea similar, ¿no? Que entonces refleje a las características de la población. ¿Cómo lo hacemos? Decía, bueno, tenemos, para obtener los datos, ¿no? Para obtener esas características. Hablaba ya de esto hace un momento, ¿no? O sea, entonces necesitamos tener instrumentos estandarizados y que hayan sido validados, ¿no? Y que, pues de pronto, pues puedes pensar, ¿no? Que esto es, pues, totalmente obvio, ¿no? Que pues, necesitamos usar un cuestionario estandarizado, ¿no? Pero pues, con bastante frecuencia ocurre que se introducen, ¿no? Preguntas que no necesariamente reflejan o permiten obtener las características que nos interesa de la información, ¿no? Porque no sabemos cómo preguntarlo, ¿no? Digo, hay preguntas del tipo, si queremos conocer, bueno, ejemplos concretos, ¿no? En algún punto, en varias encuestas, incluso en el ENSANO, ¿no? Se discutió si queríamos preguntar sobre la edad de inicio de actividad sexual en adolescentes, ¿no? Y entonces el tema era, bueno, ¿cómo vamos a preguntarle eso a los adolescentes, ¿no? Porque si este grupo de población inicia a los 10 años, ¿no? Entonces, pues puede ser que para algunas personas no es apropiado hacer esta pregunta a las y los adolescentes, ¿no? Entonces, pues se han buscado distintas formas de introducir la pregunta, ¿no? Y entonces, en alguna forma inicial era preguntarles, ¿has tenido alguna vez relaciones sexuales, ¿no? La otra forma de preguntar es, ¿a qué edad fue tu primera relación sexual, ¿no? Puede ser que nos parece que en realidad son muy similares, ¿no? Pero al final la discusión es que preguntar a qué edad fue tu primera relación sexual, ¿no? El argumento es que esta forma de preguntar está dando el mensaje que
nos pueden decir una edad, ¿no? Porque no es que estamos descalificando el hecho de que hayan tenido ya relaciones sexuales, ¿no? Entonces, la forma de preguntar, por supuesto, que puede sesgar o puede desviar la respuesta de las personas, ¿no? Si les preguntamos, ¿verdad que tú piensas que los servicios de salud son amigables, ¿no? Pues entonces estamos induciendo el tipo de respuesta que queremos, ¿no? Entonces las preguntas tienen que ser evidentemente apropiadas para el tema que nos interesa, se tienen que plantear de forma clara, ¿no? No permitir ambigüedades, no introducir más de una pregunta en un solo enunciado, ¿no? Y tienen que tener este tono neutral, ¿no? O sea, donde no estamos descalificando ningún tipo de comportamiento, ¿no? O sea, imagínate cuando se ha realizado la encuesta nacional de adicciones, ¿no? Que después cambió de nombre a encuesta de consumo de tabaco, alcohol y drogas, ¿no? Si nos planteamos en la forma de preguntar, ¿no? Como algún fraseo que sugiera que es un comportamiento inapropiado, ¿no? El consumo de estas sustancias, ¿no? Pues, ¿qué vamos a obtener? Una resultado, una medición del consumo mucho menor al real. O sea, necesitamos obtener formas de preguntar, ¿no? Que permitan a quien contesta, ¿no? Decirnos lo que realmente hizo, lo que realmente piensa, ¿no? Y esto igual también pasa por la forma de aplicar los instrumentos, ¿no? O sea, se han probado, por ejemplo, ¿no? Cuestionarios de autoaplicación, ¿no? Que entonces es presentarles no solamente el lápiz papel, pero también con computadora, ¿no? Para que pues, la persona directamente, sin intermediación con un entrevistador, pues, pueda decir cuáles son sus comportamientos, ¿no? Necesitamos, como decía, también estandarizar las técnicas de medición, ¿no? Ya hablaba del asunto de la antropometría, pruebas psicométricas, ¿no? Y estas técnicas de entrevista, ¿no? Que relacionado con lo que decía hace un momento, ¿no? Bueno, a la entrevistadora o el entrevistador, ¿no? Pues hay que hacerle ver, ¿no? Explicarle muy bien que si alguien le dice, ¿no? Que contesta casi yo consumo marihuana, por ejemplo, no puede poner una cara de, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? O de susto, o de preocupación, ¿no? O sea, necesitas mantener esta actitud neutral para mantener el reporte de los comportamientos. Y el asunto de la inferencia, ¿no? Entonces, a eso vamos a pasar en unos minutitos, ¿no? A pues, señalar, ¿no? Que si hacemos un diseño de muestra complejo, ¿no? Cuando analizamos tenemos que retomar ese diseño, ¿no? Porque eso afecta en particular el cálculo de los errores en las estimaciones, ¿no? Y por supuesto que si tenemos una muestra que no es autoponderada, es decir, cualquier diseño que sea distinto a aleatorio simple, entonces necesitamos considerar los ponderadores para que nuestras estimaciones reflejen a el conjunto de la población, ¿no? Y en un ratito, si nos da bien tiempo, puedo mostrarles un ejemplo de lo que quiero decir con esto. ¿Qué tipo de preguntas buscamos respondernos con las encuestas? O sea, pues ciertamente queremos, como decía hace un rato, o sea, hacer descripciones de la población. Queremos conocer, ¿no? Cuáles son las características de una población en los temas que nos interesan. O sea, podemos hablar del estado de salud y de nutrición, podemos hablar de las características educativas, sociales, económicas, ¿no? Podemos buscar también conocer las percepciones, opiniones de la población sobre, otra vez, un conjunto de temas, ¿no? Queremos también identificar correlaciones, ¿no? Las encuestas nos permiten, ¿no? Entonces, correlacionar dos características, ¿no? Y buscar de qué forma son perfiles distintos de población o cómo podríamos, ¿no? Caracterizar al grupo de población que tiene una cierta característica, ¿no? ¿Qué podemos decir? Cómo son diferentes, ¿no? Las personas que tienen sobrepeso y obesidad de las que no presentan sobrepeso y obesidad. Cómo son distintas las personas que ya desarrollaron o que reportan tener un diagnóstico de diabetes, ¿no? Con aquellas personas que
encontramos en una encuesta que tienen niveles de glucosa que sugieren diabetes, pero que no han recibido un diagnóstico previo. Este tipo de correlaciones se pueden hacer y, como decía hace un rato, también podemos usar las encuestas, ¿no?, para evaluar intervenciones. ¿Por qué hacemos encuestas? Bueno, sí, ya hablaba de esto, ¿no? O sea, queremos conocer estas características sobre la población, ¿no? Bueno, un poco el asunto, si queremos conocer, ¿no?, las características del el conjunto de personas que están ahorita en esta sesión, bueno, diríamos que son 16 personas, ¿no? Entonces no sería muy difícil decir, bueno, vamos a, de todos, ¿no?, reportar sexo, edad, ¿no?, y características educativas, ¿no? Podríamos obtenerlo de forma relativamente simple, ¿no? Si pensamos también en que queremos conocer estas características de, no sé, en un aula, ¿no?, del grupo de estudiantes que tenemos, ¿no?, pues también sería relativamente sencillo, ¿no? El asunto es que eso se comienza a volver más complicado cuando queremos conocer estas características, ¿no?, para una población de mayor tamaño, ¿no? O sea, podríamos partir incluso del conjunto de estudiantes en la Facultad de Medicina, ¿no? Bueno, ya se vuelve un número grande, ¿no? Que podríamos decir, bueno, no es imposible, ¿no?, pero puede ser que se comienza a hacer particularmente costoso, ¿no? Tomaría mucho tiempo, ¿no? Pero imagínate que lo que queremos es conocer, otra vez, el estado de salud de la población en México, ¿no? Bueno, decir que vamos a poder obtener esta característica de toda la población, complicado, ¿no? O sea, otra vez, no es imposible, ¿no? Porque ¿qué otra herramienta usamos para conocer a la población? Pues usamos los censos, ¿no? Con un censo, ¿no?, podemos obtener información de cada una de las personas. Pero entonces, en contraste con los censos, ¿no?, si lo que queremos es conocer estas características, ¿no?, de la población, preferencias, preocupaciones, ¿no?, en contraste con un censo, ¿no?, pues las encuestas suelen ser más baratas, ¿no?, suelen ser, como decía, prácticas, rápidas, ¿no? Y además podemos argumentar que en muchas situaciones incluso son más confiables, ¿no? ¿Por qué diríamos que son más confiables que los censos, no? Bueno, porque imagínate las dos situaciones, ¿no? O sea, cuando se realizan los censos en el país, entonces el INEGI recluta a miles, ¿no?, de entrevistadoras, entrevistadores que van a visitar cada una de las viviendas en el país, ¿no? Y entonces hace un proceso de capacitación de este conjunto de personas, ¿no? Y tiene, pues sí, o sea, evidentemente existen, ¿no?, mecanismos de supervisión, pero la diferencia entre tener que supervisar el trabajo de decenas de miles de personas, ¿no?, comparado con tener que supervisar el trabajo de, no, encuestas grandes, estamos hablando de probablemente cientos de entrevistadoras, entrevistadores, ¿no? Encuestas de tamaño más razonable no pasan de 100, ¿no? Pero digamos, estos dos conjuntos de personas, ¿no? Bueno, me parece que claramente se nota, ¿no?, que la posibilidad de supervisar y de generar otros mecanismos de control de calidad más intensivos, ¿no?, pues ocurre, ¿no?, con mayor probabilidad si tenemos un conjunto más acotado de personas a las cuales supervisar. Nos permite también hacer reentrevista de forma aleatoria, ¿no? O sea, podemos regresar a un conjunto de hogares, ¿no? No es que en los censos no podamos, ¿no? Pero igual, es un conjunto mucho mayor de lugares que tendríamos. Si decimos que, por ejemplo, queremos reentrevistar al 20% de las personas o de los hogares, ¿no? Cuando hablamos de censos, pues esos son otra vez a números mayores, ¿no? Nos permite igual mayor estandarización en procedimientos, ¿no? Porque los procesos de capacitación son a un conjunto menor de personas, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando se estandariza la medición del peso y la talla, ¿no? Pues entonces hay una serie de remediciones, ¿no?, que se tienen que encontrar que todas las personas que van a medir la talla, por ejemplo, ¿no?, se encuentran en un cierto margen de diferencia con la persona que definimos que es el estándar de oro, ¿no? Hacer eso para un censo, pues igual implicaría procesos de capacitación probablemente interminables, ¿no? Entonces, por eso, ¿no?, cuando estamos buscando
obtener información sobre características con un mayor nivel de precisión, las encuestas resultan, ¿no?, más confiables que los censos. ¿Qué retos tienen entonces la realización de las encuestas? Bueno, decíamos hace un rato de estos posibles sesgos, ¿no? Y hablábamos en particular del sesgo de muestreo, ¿no? Es decir, que el perfil de la muestra pues, tiene un perfil distinto al de la población que nos interesa, ¿no? Cuando no estamos seleccionando con igual probabilidad a todas las personas, ¿no? También podemos tener sesgos de cobertura, ¿no? Cuando por alguna razón, ¿no?, dejamos fuera, ¿no?, de la muestra a zonas o grupos de personas, ¿no? Hace un rato que les mostraba, ¿no?, la definición de población para una encuesta en hogares, ¿no? Pues decía las personas que habitan en viviendas habitadas, ¿no? Digamos que en viviendas particulares, que probablemente ahí lo que estamos diciendo, ¿no? Algo que estamos diciendo con ese fraseo, ¿no?, aunque no es explícito, es que la encuesta no representa a las personas que viven, ¿no?, en viviendas colectivas, ¿no? Que, bueno, ahí estaríamos hablando de incluso las prisiones, ¿no? O sea, no podemos reflejar esas características, ¿no? Entonces, podría haber un sesgo de cobertura, ¿no? O sea, sesgo de medición en el sentido de tener fallas en la estandarización, ¿no? No tener preguntas que podrían estar induciendo respuestas, ¿no? Y, por supuesto, el sesgo de no respuesta, ¿no? Cuando la gente rechaza responder, ¿no? Y si esto es de forma diferencial, ¿no? O sea, imagínate que todas las personas de las zonas rurales deciden no contestar, pues entonces nuestra encuesta no podría hablar sobre lo que ocurre en las zonas rurales. ¿Qué nos permite tener las encuestas? Bueno, ya decíamos, ¿no? Creo que está un poco, es como un poco para reiterar el punto, ¿no? O sea, nos permite entonces conocer condiciones de salud, bienestar, uso de tiempo, nivel socioeconómico, comportamientos, calidad de los servicios, ¿no? Y genera, nos da esta información, ¿no?, de la fuente directa, es decir, de las personas, ¿no?, que nos interesa conocer, ¿no? Y en principio también por la rapidez con la que se puede hacer una encuesta comparado con un censo o con una revisión de registros administrativos, ¿no? Entonces son oportunas, ¿no? Digo, podríamos debatir un poco sobre lo oportuno que son algunas encuestas, ¿no? Pero en principio generan datos con mayor velocidad, ¿no? ¿Qué elementos tienen entonces el diseño de las encuestas? ¿No? Bueno, tenemos que definir las variables que nos interesa, cómo las vamos a medir, tenemos que anticipar cuál es el método para analizarla, ¿no? Y bueno, también pensar cómo se van a utilizar los resultados, ¿no? Y esto es también relevante para definir cuál es la precisión que nos interesa, o sea, qué tanto estamos dispuestos, ¿no?, a saber que la prevalencia es del 15% de diabetes, ¿no?, con un margen de error de más o menos 2%. Si ese margen de error fuera de más o menos 10, bueno, tal vez no sería muy útil ese resultado para informar, por ejemplo, políticas, ¿no? Entonces, dependiendo, ¿no? Digo, para informar políticas me refiero a la penúltima caja, ¿no?, de la utilización de los resultados. Si ese es el interés, ¿no?, de una encuesta, informar a quienes van a implementar políticas, bueno, el nivel de precisión que buscamos tendrá ciertas particularidades, ¿no? En el sentido que para este tipo de variables, ¿no?, cuando queremos una precisión que permita tomar decisiones. Entonces, para entrar en el tema del muestreo brevemente, ¿no? Entonces, ciertamente queremos el tipo de proceso de selección que nos permita tener el menor error, ¿no? Las muestras, ¿no? Bueno, ya decíamos, similar a lo que hablaba para las encuestas, ¿no? O sea, nos permiten tener mayor oportunidad a costos razonables, ¿no? Y que entonces nos van a permitir
contar con información de calidad y con precisión, ¿no? Este es el tipo de muestreos que en general pues no queremos y que no deberían, como si se hace este tipo de muestreo, no deberíamos llamarlos encuestas, ¿no? Cuando hacemos muestras, por ejemplo, por cuotas, ¿no? O casuales, ¿no? Casuales me refiero a, me paro aquí afuera del sitio, entrevisto a las primeras personas que pasen, ¿no? Entonces, no puedo asignarles, ¿no? Ni probabilidad de selección, ni puedo decir a quién representa. ¿Qué muestreo si queremos, no? Bueno, entonces estos muestreos probabilísticos, ¿no? Que entonces nos vamos de la referencia, ¿no? Entonces el muestreo aleatorio simple, ¿no? Podemos pensar que podemos ser muestreos sistemáticos, ¿no? Estratificados, una o más etapas, ¿no? Y les hablaba hace un rato sobre el muestreo por conglomerado, ¿no? Que es cuando, como decía, a diferencia del aleatorio simple, en lugar de seleccionar directamente a la persona a entrevistar, seleccionamos un conglomerado, ¿no? Puede ser un conglomerado definido de forma geográfica, ¿no? Una localidad, un área geoestadística básica, la JEP que comentaba, ¿no? Pero también un conglomerado puede ser una escuela, puede ser una unidad de salud, ¿no? Este lugar donde hay un grupo de personas de las cuales después podemos seleccionar igual una muestra, ¿no? Dentro del conglomerado. Esto, bueno, me lo puedo saltar porque es demasiado texto aquí para hablarlo, no consumir mucho tiempo, ¿no? Entonces, hacemos encuestas porque queremos obtener información de la población, ¿no? Y que no podemos tenerla de forma continua, ¿no? De cierto conjunto de características, ¿no? Ciertamente las encuestas nos dan una mirada en un punto en el tiempo, ¿no? Son fotografías, ¿no? Y no podemos pensar que se mantienen constantes, ¿no? Pero dado que no tenemos otro mecanismo, ¿no? Como dice abajo, bueno, podríamos pensar en los registros administrativos, ¿no? Pero para que esto funcione, necesitaremos tener registros que incluyan todas las características que nos interesa y que sean confiables, ¿no? En ausencia de eso, bueno, usamos encuestas que nos permiten generar esta caracterización con nivel importante de confiabilidad, ¿no? Porque podemos controlar el proceso de selección, el proceso de medición y, por supuesto, entonces de la inferencia. Hacemos muestras complejas, ¿no? A diferencia de una muestra aleatoria simple, porque, como decía, es difícil pensar, ¿no? Que podemos hacer una selección. Otra vez, si queremos caracterizar las condiciones de salud de la población, pues no podríamos, no imposible, pero sería muy difícil decir vamos a seleccionar a 10,000 personas de forma aleatoria de toda la población de México, ¿no? Entonces podría ser que vamos a visitar, ¿no? Un conjunto muy elevado de localidades y se vuelve poco práctico, ¿no? Entonces, como dice aquí, ¿no? Cuando tenemos una población distribuida en un territorio amplio, ¿no? Es poco factible hacer una selección aleatoria, ¿no? Entonces, usamos una muestra compleja, ¿no? Entonces, utilizamos el muestreo por conglomerados, ¿no? El asunto con las encuestas, ¿no? Entonces tenemos que buscar este balance, ¿no? Entre de qué calidad queremos la encuesta, ¿no? En qué velocidad queremos que se realice y cuánto nos va a costar, ¿no? Si pensamos, ¿no? Que por definición queremos dejar fijo, ¿no? La calidad, ¿no? Entonces queremos asegurarnos una encuesta de alta calidad, pues un poco para reflexionar, ¿no? Que si queremos una encuesta con alta calidad que se haga de forma rápida, probablemente nos va a costar bastante más, ¿no? Si queremos una encuesta de calidad que mantenga costos bajos, ¿no? Pues probablemente entonces va a implicar un mayor tiempo para su realización. Um, yo creo que estamos un poco fuera de tiempo, ¿no? Solo quería regresar a esta parte de los conglomerados, ¿no? Y entonces hablamos del tipo de conglomerados, ¿no? Y lo último que
Quería mostrarles por acá, ¿no? Tiene que ver con a ver, quiero rápidamente solo encontrar dónde está. Tenemos tiempo, doctor, todavía tenemos unos 10 minutitos y dejamos 5 minutitos para cierre, entonces tómese su tiempo. Ok. Entonces, ya decía esto, ¿no? O sea, queremos este balance entre la precisión y los costos, ¿no? Y entonces, digo, todo este tema para decir, o este último punto para señalar que cuando hablamos, ¿no? De estos esquemas complejos de muestreo, ¿no? El asunto es que si hacemos una selección por conglomerados, ¿no? Y a eso me refería al inicio cuando decía considerarlo para el análisis, ¿no? Eh, lo que ocurre es que las personas que seleccionamos, o bueno, las personas que viven dentro de un conglomerado o que forman parte de un conglomerado, tienden a ser más parecidas entre sí que con el resto de la población. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, los niños, niñas que acuden a una escuela en particular tienden a parecerse más entre ellas, ellos, ¿no? Que con el conjunto de todos los estudiantes en escuelas, ¿no? Entonces, si yo selecciono como conglomerado a la escuela, necesito considerar que 10 niñas, niños de esa misma escuela me dan menos información que si los hubiera obtenido de lugares diferentes, ¿no? ¿Qué implicación tiene esto? Bueno, que voy a tener errores, un error estándar mayor para las estimaciones, ¿no? Dado que ya sé eso, ¿no? Dado que ya sé que el muestreo por conglomerados implica esta pérdida, ¿no? de precisión, lo que puedo hacer entonces es considerar una muestra de un mayor tamaño, ¿no? Y eso es al final lo que suele hacerse, ¿no? O sea, um, no me voy a detener en esta, ¿no? Porque esto es solo para decir, esto es lo que le llamamos el efecto de diseño, ¿no? Cuando tenemos un efecto de diseño, forma como seleccionamos la muestra, necesitamos contrastar, ¿no? Esta pérdida de precisión con el caso como si hubiéramos obtenido una muestra aleatoria simple, ¿no? Como ven, esto es una razón, ¿no? Entonces nos va a decir qué tanto más necesitamos de muestra cuando utilizamos un muestreo por conglomerado, ¿no? Y entonces decimos, ¿cómo definimos la muestra, ¿no? Entonces diríamos, dado el caso de un muestreo aleatorio simple, ¿no? Que, no, aquí no me quiero, era esta la que quería mostrar, ¿no? Dado el caso de un muestreo aleatorio simple, ¿no? Bueno, lo que hacemos, ¿no? Que sería la primera n que está en esta fórmula, ¿no? La multiplicamos por el efecto de diseño. Es decir, si yo tengo un efecto de diseño de 1.4, ¿no? Entonces el tamaño de muestra que obtengo por un cálculo de muestreo aleatorio simple, lo multiplico por 1.4 para reflejar el hecho de que estoy usando un muestreo por conglomerado, ¿no? Entonces, sí implica una muestra de mayor tamaño, ¿no? Pero podemos saber qué tanto más grande, ¿no? Ha dado el efecto de diseño que tenemos para una encuesta. Me voy a ir a esta, ¿no? Entonces, sí, o sea, aquí, no, en realidad, eso estaba para decir que, bueno, una pregunta que podríamos tener, ¿no? Bueno, ¿cómo sabemos cuál es el efecto de diseño, ¿no? O sea, ¿de qué tamaño es el efecto de diseño? Entonces, usualmente se puede calcular para cada indicador en función de datos conocidos, ¿no? O sea, usando una encuesta similar previa, bueno, podemos tener una idea de cuál es el efecto del diseño, ¿no? Pero bueno, de hecho hay ya en la literatura, ¿no? Una práctica que se sugiere es reportar, ¿no? Este efecto de diseño o la correlación intraconglomerado de la cual se obtiene el efecto de diseño, ¿no? Y podemos buscar en literatura para el tipo de encuesta que nos interesa, ¿no? ¿Cuál ha sido el efecto de diseño calculado, ¿no? Pero esto para decir, bueno, lo que decía hace un momento, ¿no? Si queremos analizar respetando el diseño, es decir, que tenemos que considerar estos conglomerados y
los ponderadores, ¿no? Entonces, el tema es que si no lo hacemos, ¿no? Pues estaríamos actuando como si nuestra muestra fuera una muestra aleatoria simple, ¿no? Y que no hay efecto de diseño. Lo que quiero mostrarles es qué pasa si hacemos eso, ¿no? Entonces, para decir, a ver, ¿de qué estamos hablando con el diseño, no? Por un lado, los ponderadores, ¿no? Es decir, dado que estamos diciendo que tenemos la probabilidad de selección conocida para cada observación, entonces necesitamos saber qué tanto representa del conjunto de la población una observación en particular, ¿no? Entonces, esos son los ponderadores, el inverso de la selección, de la probabilidad de selección. Y el diseño, ¿no? Cuando usamos los conglomerados, entonces, del que hablábamos hace un instante, nos tomamos en cuenta el efecto del diseño para el análisis, ¿no? Tenía aquí varias láminas, pero creo que me voy a voy a brincar algunas, ¿eh? Lo que les quiero mostrar solo rápidamente es esto, ¿no? Aquí estamos hablando, o sea, esto es la pirámide de población en la ENSANUD 2012, ¿no? Si no utilizamos ponderadores, ¿no? Si no utilizamos ponderadores, bueno, lo que ustedes seguramente observan es que tenemos de pronto esta discontinuidad aquí, ¿no? O sea, diríamos, nos faltan individuos, ¿no? En estos grupos de edad. ¿Qué refleja esto? Bueno, en realidad no es que la población de México, ¿no? Hayan desaparecido esas personas, ¿no? Es un tema de los ponderadores, ¿no? Porque también tendrían que ajustarse por la no respuesta, ¿no? Si hacemos esta misma figura, pero tomando en cuenta los ponderadores, ¿no? Entonces vemos cómo queda la pirámide de población. Entonces, esto para decir que, o para mostrar por qué es problemático no considerar los ponderadores, ¿no? Y la otra cosa que les quiero mostrar es qué pasa, ¿no? O sea, si no usamos el efecto de diseño, ¿no? Entonces, esto es lo que se obtiene, ¿no? Esta es la figura que se reportó en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición sobre la afiliación a servicios de salud, ¿no? Hay una diferencia por ponderación, ¿no? Que eso es lo que podemos mirar aquí, ¿no? O sea, la barra más sólida, ¿no? Es no ponderado, ¿no? La barra más clara es ponderado, ¿no? Como pueden ver, pues cambia, ¿no? Lo que diríamos, digo, por ejemplo, ¿no? De la gente que en ese momento reportaba estar afiliado al Seguro Popular, ¿no? Si usamos los datos sin ponderar, pues estaríamos reportando una afiliación más alta de la que en realidad resulta con ponderación. Pero también está el asunto, decía, de la precisión, ¿no? Y entonces, si no utilizamos, ¿no? Entonces, el efecto de diseño, ¿no? Que eso es lo que nos da acá, o sea, en vez de tener esta caracterización de la muestra en función de este número de estratos y de unidades de muestreo, ¿no? Pues aquí diríamos que esta medición de 25%, por ejemplo, tiene un nivel de precisión que va de 24 a 26, ¿no? Si no usamos, ¿no? el diseño, ¿no? O sea, si no tomamos en cuenta, ¿no? Que es una muestra por conglomerados, ¿no? Tal vez no se nota mayormente, ¿no? Porque esto es una muestra grande, ¿no? Pero piénsalo de esa forma, o sea, estamos diciendo que tenemos una mucho mayor precisión en la medición si no tomamos en cuenta el diseño. Estamos diciendo que este 25%, ¿no? Entonces, en números cerrados está entre 25 y 25, ¿no? Usamos los dos primeros dígitos, ¿no? Versus 24 y 26, ¿no? Entonces, como digo, o sea, dado que esta es una muestra con un tamaño grande, ¿no? De pronto no es tan importante esta diferencia, pero si lo piensas para una variable que tuviera una mayor dispersión o una muestra de menor tamaño, ¿no? Estas diferencias en la precisión pues podrán hacer la diferencia entre caracterizar algo como diferente a otra característica o que podríamos pensar que son iguales, ¿no? Que no hay diferencia, porque estamos realmente
estamos reportando un nivel de precisión artificial, ¿no? Que no existe en la encuesta. Pues sí, bueno, estos datos son parecido a lo anterior para decir, si hablamos de lugar de atención, en este caso decimos 19% para sector privado, ¿no? Cuando tomamos en cuenta entonces el diseño, ¿no? Entonces tomamos en cuenta ponderadores y que se trata de una muestra por conglomerado. Bueno, pues como pueden ver, primero la estimación está en 26%, ¿no? Y tiene un intervalo que va entre 22 y 31, ¿no? A diferencia de, pues aquí diríamos 19% sin tener, asegurando que como es un porcentaje directo de la muestra, ¿no? Pues no tiene estimaciones, ¿no? De precisión, pero como podemos ver, en realidad, ¿no? Pues este 26 pues tiene un intervalo relativamente amplio, ¿no? O sea, entre 22 y 31. Entonces, eso digo solo para reiterar la importancia de si tenemos una muestra diseñada que no es aleatoria simple, ¿no? Cuando hacemos el análisis, tenemos que considerar este diseño. Tenemos que usar ponderadores y tenemos que usar el efecto de diseño para las estimaciones. Y eso es todo. Muchas gracias. Sin lugar a duda, un tema que nos deja todavía con el deseo de aprender más, porque por lo que estamos viendo aquí, no nada más es establecer o diseñar una encuesta, sino cómo se va a aplicar esa encuesta y esa correlación que tiene con el tipo de muestreo que nosotros vamos a utilizar para poder afirmar que estos datos que voy a obtener son confiables o no por este tipo de diseño y de muestra, ¿no? Por este muestreo. Entonces, muy interesante, doctor. No sé si las personas que están aquí presentes tengan algún comentario, alguna duda que nos abre la puerta este primer acercamiento de las encuestas hacia otras conferencias para ir aclarando otros temas en relación a esto. ¿Alguien que tenga alguna inquietud, alguna duda, algún comentario para el doctor Juan Pablo? Sí, yo tengo una pregunta, doctor. Muchas gracias. Soy la doctora Laura Hernández. Doctor Juan Pablo, muchísimas gracias por su contribución. Y yo tengo una duda aquí, a lo mejor que se limita extensa en el sentido de la respuesta, porque usted nos habla de algo muy claro que a veces no contemplamos a la hora de diseñar una encuesta estructurada, ¿no? Usted habla acerca de los retos y de los sesgos que tienen esto a la hora de diseñar una encuesta. Habló de diferentes sesgos que se pueden presentar y que por estos sesgos pudiéramos tener solamente una respuesta errónea, ¿no? Y por lo tanto una interpretación errónea. Me llama en el punto donde usted menciona el sesgo de medición, donde dice que hay falla de la estructura de medición. ¿Podría ampliarme más acerca de esto, doctor? Decía fallas en la estandarización de cómo medimos. O sea, ese es un poco, hacía el ejemplo en el caso de la antropometría, ¿no? O sea, si usamos en unos casos, ¿no? Una báscula con un nivel de precisión de 100 gramos y en otros casos una báscula con un nivel de precisión de 10 gramos, ¿no? En particular si lo pensamos para a niñas y niños chicos, ¿no? O sea, esta diferencia de la precisión pues puede hacer que en unos casos identificamos desnutrición y en otros casos no lo hacemos, ¿no? Y entonces nuestra estimación de la prevalencia de desnutrición pues va a estar sesgada por una falla en la estandarización de la medición. Ok, muy bien. Y por ejemplo, hablando de estos sesgos, de estos creo que 4 o 5 cosas que mencionó usted de los sesgos, a la hora de leerlos en su presentación, pues se entiende, pero ¿cómo podemos evitarlos? ¿Qué recomendaciones pudiéramos tener para evitar esto? Porque creo que es algo que a mí me dejó inquieta porque recuerdo algunas encuestas que seguramente están
tuvieron algún sesgo, por eso no tuvimos el resultado que esperábamos, ¿no? Entonces me llamó mucho en particular, yo creo que sí, es un reto, obviamente, tener ciertas estrategias para evitar caer en esos sesgos. Si pudiera ampliarnos un poquito. Sí, claro, con Correcto. gusto. O sea, yo pienso que en buena medida, justo, ¿no? El planteamiento es decir, necesitamos considerarlo cuando estamos diseñando el estudio, ¿no? Entonces, lo primero, ¿no? Pues digo, si vamos por cada uno de estos, ¿no? O sea, si pensamos en el sesgo de cobertura, ¿no? Entonces tiene que ver con, vamos a definir con precisión cuál es la población que nos interesa, ¿no? Y entonces, cuando vamos a seleccionar la muestra, entonces pensar que la muestra tiene que poder seleccionar individuos, ¿no? De todos los grupos diversos de esta población que hemos definido, ¿no? Entonces, un poco lo que decía, si las encuestas nacionales de salud y nutrición dijeran, vamos a obtener información de todas las personas que viven en México, ¿no? Entonces podríamos decir, bueno, que hay un sesgo porque en realidad no vas a entrevistar a quienes están en prisiones, a quienes viven en anexos, ¿no? A quienes están en asilos, ¿no? Que la encuesta no llega a viviendas colectivas, ¿no? Entonces ahí tendríamos un problema, ¿no? Entonces, definimos bien a la población para saber sobre qué población realmente vamos a poder hacer inferencias, ¿no? Entonces, para esta parte, ¿no? En la parte del el muestreo, ¿no? Bueno, lo que hablábamos hace un rato, o sea, tiene que ser un tipo de muestreo probabilístico, ¿no? Que nos permita que entonces cada persona en el universo de selección tiene una probabilidad de selección, que entonces podemos realmente hablar que la inferencia corresponde a esa población, es decir, no hacer muestras por conveniencia, no hacer muestras casuales, ¿no? Pues pensar que si queremos hablar de la población, tiene que ser una muestra con probabilidades conocidas. Luego está la parte de la medición, ¿no? Y entonces aquí, digamos, en lo general, es decir, si quiero hacer por ejemplo, una encuesta para conocer las condiciones de las personas las características de las personas que viven con diabetes, ¿no? Entonces, bueno, una más complicada ahí, ¿no? O sea, queremos hacer una encuesta para conocer las características de la prevalencia de consumo de sustancias en el país, ¿no? Como se hizo con la Nacional de Adicciones o con la ENCODAT, ¿no? Entonces, necesito utilizar un instrumento estandarizado, ¿no? Para saber que cuando yo digo que cierto porcentaje de la población ha fumado alguna vez en la vida, ¿no? Realmente corresponde a lo que ocurre en la población y no a la forma como lo pregunté, ¿no? Decía hace un rato, ¿no? Que si mi pregunta es la diferencia entre preguntar como si alguna vez has consumido drogas a preguntarte cuándo fue la última vez que consumiste marihuana. Entonces, el nivel de permisividad en el comportamiento que estoy dando con la forma de preguntar, pues puede cambiar el reporte, ¿no? Y además, si quiero contrastarlo con lo que se dice en la literatura, pues tengo que utilizar una forma de preguntar que pues, esté relativamente estandarizada, ¿no? Que además, yendo más a eso, y bueno, por ejemplo, ustedes también lo manejan bastante, ¿no? O sea, en términos de la validación del instrumento, o sea, tengo que poder estar claro que lo que yo estoy preguntando es lo mismo que está entendiendo la población. Entonces necesito validar mi instrumento en las características de se entiende lo mismo que yo quiero preguntar, ¿no? Y la parte de la no respuesta, ¿no? Que entonces, pues, de pronto se ha vuelto un reto mayor en las encuestas porque, pues, la población, hasta por temas de inseguridad, ¿no? La gente está más reacia a contestar encuestas, ¿no? Pero, pues, no, por ejemplo, si lo pensamos, ¿no? La forma diferencial, ¿no? Porque es donde realmente se vuelve más un problema, ¿no? O sea, ¿qué pasa con muchas encuestas que buscan capturar alguna característica del conjunto de la población? Es que si vamos a la población por poner un ejemplo, de mayor nivel de ingreso, es poco probable que nos vayan a contestar, ¿no? Entonces, cuando reporto el resultado, ¿no? Si digo que es de toda la población, pero en realidad es de toda la población, menos los de mayor nivel de ingreso porque no me contestaron, ¿no? Entonces, tengo un sesgo por la no respuesta, ¿no? Entonces, si
¿Cómo lo evito, no? Bueno, pues entonces primero anticipo que puede pasar y podría entonces definir, voy a tener una sobremuestra de este conjunto de población para poder obtener el número de observaciones necesarias, ¿no? Por otro lado, también si ya sé que hay un tema, ¿no? Dado por la seguridad que hace que las personas no quieran contestar, ¿no? Pues implemento mecanismos para, por ejemplo, de comunicación, ¿no? Para decirles a las personas, vamos a pasar a hacer esta encuesta, ¿no? Somos de la UNAM, somos del INEGI, somos de una institución conocida, ¿no? Para darles confianza a contestar, ¿no? Todas estas cosas en realidad son cosas que se pueden y se deben anticipar, ¿no? Entonces, como ya sé que puede pasar, pues implemento las medidas precautorias, ¿no? Para buscar minimizar este riesgo. Ok, muchas gracias, doctor. ¿Alguien más de los presentes que quieran hacer un comentario, que quieran hacer alguna pregunta para cerrar ya esta participación del doctor Juan Pablo? Bueno, pues agradecerle al doctor Juan Pablo que no sea la única vez que esté presente con nosotros. Creo que ha generado mayor inquietud este tema, hablando de las encuestas cualitativas, ¿no? A lo mejor este rigor de análisis, puede ser que no se aplique en una encuesta cualitativa o tendría que ser igual con este rigor de análisis, y de construcción y de diseño, tomando en cuenta los muestreos también. ¿Qué nos podría decir, doctor Juan Pablo, ya para cerrar un poquito? Un poco lo que decía hace un rato, ¿no? O sea, en realidad, digo, la técnica de encuesta es una técnica cuantitativa, ¿no? O sea, hablar de la parte cualitativa, digo, a mí me costaría trabajo pensar en una encuesta cualitativa, ¿no? O sea, creo que las herramientas cualitativas, por definición, no buscan representatividad, ¿no? O sea, lo que buscan es presentarnos el discurso, ¿no? De un grupo, pero nunca argumentan representatividad, ¿no? Entonces diría que para la parte cualitativa hay otras herramientas. Ya, sí, tomando en cuenta en la parte primera de su presentación, esta es la parte de la técnica de la entrevista, ¿no? Que comentaba. Pues muy bien, pues agradecerle, doctor, en un momento, en un ratito más, le enviaremos su constancia de participación, agradeciendo esta presentación y pidiéndole la oportunidad a futuro de tenerlo nuevamente con nosotros. Claro, con gusto. Bueno, un saludo a todas, a todos. Hasta luego, damos por terminada aquí y muchas gracias a todos los presentes. Estaremos enviando los nuevos diálogos en investigación. Que tengan buen día. Muchas gracias.